Muy buenas noches, esto es En Contexto, les saluda Estela Ruiz Díaz y por supuesto nuestra agenda política siempre en contexto de los miércoles. Hoy tengo como invitados a legisladores que ya no formarán parte del Parlamento, con quienes vamos a hablar un poco, una evaluación política en general. ¿Cómo es estar en un organismo colegiado como el Parlamento? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Y por supuesto, de los fenómenos políticos que dejaron las elecciones generales. Ya les saludo a Hugo Richards, senador del Frente Guazú. ¿Qué tal, Hugo? Bien, Estela, ¿cómo estás? La gente también, un saludo. Acá Sebastián Villarejo, a Pedro Arturo Santa Cruz. Gracias por la invitación y por compartir acá con la gente. Sebastián Villarejo, diputado, ¿cómo estás? Buenas noches, Estela, un saludo a toda la audiencia, un gusto estar acá con los senadores, también Pedro Arturo y Hugo, y bueno, para poder compartir un poco de lo que se viene, de lo que pasó y de lo que sea. Así es, senador Pedro Santa Cruz. Sí, buenas noches. Gracias, buenas noches, Estela, gracias por la invitación, un gusto compartir acá con Sebastián y con Hugo, y un saludo a toda la audiencia, ¿verdad? Bueno, en el caso del senador Santa Cruz y de Hugo Richard, hubo un intento de reelección, pero no fue posible. En el caso de Sebastián ya no hubo luego intento. No hubo porque, bueno, peleamos la concertación, teníamos la convicción de que la concertación era el camino y jugamos a esa elección sabiendo bien la situación que se podía generar y en eso nos quedamos. ¿Ibas a ser el ministro del Interior? Y hasta ahora todos me hinchan con eso, cualquier lugar que te vas, me hinchan con lo que pasó ahí. Pero creo que era importante en ese momento, ante las dudas y temores que habían sobre la concertación, pareció una propuesta arriesgada, pero interesante. Dentro de otros errores y otras cuestiones a analizar, me parecía que era una propuesta un poco para demostrar qué podía pasar en un gobierno de la concertación. Así es. Bueno, una de las sorpresas de las elecciones fue sin duda la caída electoral del Frente Guazú, Hugo, y bueno, eso significó también que apenas ingresara una persona por el Frente Guazú. ¿Hicieron ustedes ya una evaluación más profunda de lo que pasó? Yo creo que los partidos se están reuniendo en este momento. Y una vez que los partidos terminen sus respectivas evaluaciones, se va a hacer seguramente dentro del Frente Guazú. A ver, nosotros manejábamos la posibilidad, y acá Pedro Arturo también sabe porque tenía toda la información, nosotros veíamos complicada la situación. Primero por un sistema electoral, pero cuando yo hablo del sistema electoral, que después puedo hablar más en particular, me refiero fundamentalmente al manejo financiero de la campaña electoral. Que crea una gran desigualdad. Pero además, el Frente Guazú venía con alguna crisis desde hace 3, 4 años que no se resolvían ciertas cosas. Tercero, creo que la situación también de Fernando Lu, obviamente que incidió. Y cuarto, una cosa que no se conocía del Frente Guazú, que apareció ahí en medio ya de la crisis, una especie de tiroteo entre algunos dirigentes. Y se perdió en ese momento, en mi opinión, la identidad del Frente Guazú como un proyecto contrahegemónico, un proyecto que le disputa a los partidos tradicionales, un proyecto que disputa el modelo vigente, se perdió. Y esas cosas obviamente tuvieron sus consecuencias. Entonces te decía antes que en base a estos elementos, por lo menos solo en Convergencia, creo que también Pedro Arturo, manejábamos la posibilidad de 3 para 4. La posibilidad. La posibilidad. Esperábamos, sinceramente. Es más, recién hablamos con Pedro Arturo antes que empiece el programa, la compañera Esperanza, que entró de vuelta como senadora, entró con una cantidad de pequeños votos de todos. Pues imagínate la debacle electoral. Pero para redondear te diría lo siguiente. Es cierto, la campaña electoral es complicada, este sistema es complicado, todo eso es cierto, pero las crisis políticas que no se resuelven se convierten en derrota electoral. Y el Frente Guazú en su momento no pudo resolver ciertas crisis políticas. Te digo uno solo. Entonces quedó en el 2010 y necesitaba un salto político para reafirmar su línea política, que me refería a eso antes, ¿verdad?
Cuando Fernando Lugo vuelve a la presidencia del Frente Guazú hace 2 años, él coloca 2 cosas. Él dice, bueno, yo, ok, vuelvo a la presidencia, después de varios años. Y dice, primero vamos a reorganizar el Frente Guazú en todos los departamentos, y segundo, coloca lo que hubiera sido la superación política de la crisis. Les propongo que todos los partidos discutan dentro de sus partidos la posibilidad del partido unificado, el partido único. El partido único. 4 meses después ocurrió lo que ocurrió, y eso significó el no debate sobre ese tema que, como te dije antes, hubiera significado la posibilidad de la superación política de la crisis anterior del Frente. Pedro Santa Cruz, yo lo único que sé que después de tu lucha en el Consejo de la Magistratura, muchísima gente me dijo que te iba a votar, pero no lograste la reelección. Y mira, coincido con Hugo lo que está diciendo. Creo que tuvo mucha influencia en esto el sistema electoral. ¿Verdad? Eso significa tener una estructura en todos los departamentos y tener los medios económicos para hacer la campaña comunicacional, la organizacional. Y creo que en general los partidos chicos minoritarios y la gente que siempre tenemos una posición política no contábamos con ese dinero. ¿Verdad? Creo que influyó mucho. Yo le estaba diciendo a Hugo y le estaba señalando como un departamento chico como la de Paraguarí, ¿verdad? Que es mi departamento. Nosotros teníamos 30 senadores o 30 o 40 de los 45 candidatos del Partido Colorado trabajando en el departamento. Más los diputados y los de la Junta Departamental con recursos. Y desde la oposición había 3, 4 senadores, candidatos a senadores que se movían en el departamento. Hay una desproporción muy grande en todo con este sistema electoral que tenemos, ¿verdad? Y creo que tuvo mucha influencia el sistema electoral en todo esto, ¿verdad? Mientras te pasa la tos, senador, parece que acá también Sebastián está con un poquito con influencia y con influenza también parece. No, estamos bien por suerte, pero no sé, de repente me agarró también en el mismo momento un pequeño ataque. Hay mucho. A ver, yo hago 3 reflexiones. La primera, yo últimamente cuando me llamaban, en estos primeros días, ¿verdad? Te llamaban los medios, es como que muchas veces te planteaban hablar, en mi caso, de la concertación, de Efraín, de Soledad, o de otro espacio político. Hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que el desafío nuestro como oposición, al margen de que estemos no solo en espacios distintos, sino a veces en posturas distintas, como nos toca a quienes estamos hoy aquí, es primero hacer una profunda autocrítica y evaluación propia, porque yo sí creo en los partidos políticos y sí creo que Paraguay necesita que en el tercer espacio institucionalicemos mejor nuestros espacios políticos, que logremos cierta institucionalización, porque ahí es diferente llegar a acuerdos con espacios institucionalizados, acuerdos o desavenencias. Pero cuando dependemos de cosas más volátiles, justamente termina pasando también quizá esto. El camino es, me hago pregunta, el camino de la concertación con 50, 60, 70 partidos y movimientos, o realmente encontrar espacios organizados que hagan una propuesta correcta. Nosotros como Patria queríamos iniciar ahora, estamos iniciando un proceso que no queremos luego que sea rápido, sino un proceso lento, prudente y correcto de análisis a través de los órganos institucionales, no solo de lo que pasó, sino de cómo estamos hoy y cómo queremos estar más adelante. No quedarnos en la mera catarsis, porque la mera catarsis no te saca, pero sí reflexionar mucho de cuáles pudieron haber sido errores o no sobre este respecto. Yo creo que, y digo tercer espacio genuinamente, sin importar la parte ideológica en la que estamos, el tercer espacio yo creo que necesita representar un mensaje que la gente quiere. Y definitivamente no lo supimos muchos representar lo suficiente, y Payo sí lo representó. Esa es la verdad. Yo creo que el voto de Paraguayo Cuba es súper volátil también. Es un voto que representó un hartazgo, a una crítica quizá contra el sistema, y quizá nos vieron muy cerca del sistema, y que es autocrítico. Quizá
El desafío no era que estemos todo el día peleando no frente a Guazú y Patraquería, cuando otros eran los problemas donde la gente estaba más harta. Y fíjense cómo terminamos los dos espacios que se nos visibilizaba o percibía a veces como extremos, y quizá ni lo éramos, pero generó esa percepción ciudadana. Yo me pregunto muchas cosas que tenemos que analizar. ¿Cómo realmente canalizar y representar un hartazgo genuino de la gente? Ahora, me pregunto yo, a partir de tu frase, diputado Villarejo, no supimos interpretar lo que la gente quiere. ¿Y qué pasa si la gente quiere dictadura? Si quiere mano dura, si quiere todo lo que plantea, por ejemplo, Paraguayo Cubas, entonces hay un dilema existencial entre demócratas y no demócratas. Y pregunto, lo que la gente quiere digo, no hay que confrontar esa idea, pregunto. Pero, ya que me hace la pregunta, pero es indudable. Yo creo que hay base sustancial y es lo que yo me he enfrentado a este debate con Paraguayo Cuba. Yo reivindico la democracia. Y puede haber un grupo de gente que no creo que sea todavía mayoría en Paraguay, y mucho menos que hable luego ya de dictadura o algo así. Pero la gente quiere soluciones. Y yo no creo que muchos le hayan votado o no a Payo porque hablaba de dictadura. Al contrario, porque decía, se enfrenta a todo esto, que se vayan. O sea, nos terminaron igualando a quienes hacíamos política. Por más que yo me paso diciendo, no somos todos iguales, es mentira. En todos los colores y partidos políticos hay políticos que valen la pena y politiqueros. En todos lados, hasta espacios ideológicos diferentes. Hay gente que vale la pena y representa genuinamente algo. Pero el discurso antisistema entró. Ahora, yo sí creo algo. Y acá lo digo claramente, el pueblo elige representantes, pero el liderazgo no tiene que dejar de conducir, porque hay un problema, no es que la plaza gobierna, la plaza decidió que muera Jesús, la plaza decidió salvar a quien sabemos. Entonces, nos corresponde a nosotros saber liderar estos procesos y demostrar que en la democracia y con los caminos democráticos podemos encontrar las soluciones. ¿Cómo hacerlo? No lo sabemos bien, después de eso tuvimos un fracaso electoral ahora. Pero tenemos 5 años para construir. Le escuché a Esperanza Martínez decir justamente en la misma pregunta para ustedes dos, o sea, lo que quiere la gente, cómo se interpreta, y creo que Esperanza Martínez dijo que esos 300.000 votos más o menos que tuvo el Frente Guazú en el 2018 es más o menos lo que se fue a Paraguayo Cubas. ¿Qué interpretó Paraguayo Cubas que ustedes no interpretaron, se dejaron estar? ¿Y cuán peligroso puede ser también esos atajos que él plantea para resolver los problemas súper complejos? Mira, nunca hay una sola causa. Siempre hay muchas causas. Le voy a mencionar dos. Lo primero es una cuestión relativamente reciente, pero que yo creo que sigue teniendo repercusión. Y no lo voy a decir como reclamo, como un problema político. El problema del PLRA como para liderar la oposición sigue siendo que nunca terminó por resolver su error histórico del 2012. Del golpe parlamentario contra Fernando Lugo. Imagínense, el principal partido de la oposición que estaba liderando el gobierno resulta que es uno de los actores que trunca ese proceso de cambio. Ni siquiera de derrota del Partido Colorado. Yo suelo decir, ¿qué hubiera pasado si realmente, porque la gente se recuerda bien del gobierno de la Alianza, ahora se recuerda bien, ¿qué hubiera pasado si en el 2013 nosotros llegábamos juntos y hacíamos de vuelta un buen gobierno, y en el 2018, ¿qué hubiera pasado realmente la historia política del Paraguay? Yo creo que el PLRA, pero cuando digo el PLRA, me refiero incluso a sus propias bases, su propia dirigencia intermedia de base, que nunca terminó por resolver exactamente ese problema. Primera cuestión. Segunda cuestión, que Pablo Sebastián estaba diciendo y lo que dijiste recién. Acá hay un problema real. En el año 1992 había un consenso. Resultado del consenso del 92 fue la Constitución Nacional. Hoy podemos ver limitaciones, la Constitución, perfecto, pero en ese año, en ese consenso, nadie discutía algunas cosas que hoy se discuten.
Nadie discutía la necesidad de un proyecto de democracia en el Paraguay. Hoy se discute. Nadie discutía los derechos humanos cuando ese consenso del 92. Incluso los extronistas que estaban con la dictadura, reconvertidos luego ya posterior al 89, ni siquiera ellos se animaban a cuestionar. Era un consenso, había un proyecto, había una ilusión. Y yo creo que efectivamente hoy día estamos ante un sector de la población, no voy a decir toda la población, un sector de la población que tiene un desencanto de la democracia. Y eso es peligroso. Y hay otro sector de la ciudadanía que, aunque no tenga un descontento de la democracia, lo mira con desconfianza. Ese consenso del 92, que tratar de redondear acá, no sé muy largo, por un tema largo, definía al Estado paraguayo como el Estado social de derecho. Pero hoy día el Paraguay tiene un creciente número de desempleados, de pobres y la desigualdad social. ¿Qué derecho tiene la gente? Hay tres Paraguay, en mi opinión. Uno, la gente, muy poca gente que tiene todo. Una segunda parte de la gente que tiene algunas cosas del todo. Y después hay un número creciente que no tiene nada. ¿Cómo se representa la democracia ahí? Entonces aparece, no es nuevo el tema de Payo Cuba. Ustedes se recordarán muy bien, ya hubo una experiencia con el caso Lino Oviedo. Entonces, si este tema no se observa y retomamos el consenso del 92, sí es peligroso. Y el contexto regional, con varias crisis a nivel internacional, favorece este tipo de situaciones. Yo digo, Estela, finalmente, que la autocrítica tiene que pasar necesariamente por, y ahí en parte coincido con Sebastián Villarejo, la necesidad de la construcción del proyecto. La construcción del proyecto no es la suma de 20, 22, 24, 25 organizaciones. La única vez que se le ganó al Partido Colorado, se le ganó a 4 bandas. En el 2008. Habían 4 candidaturas. La suma de todos, y en el 2018 tuvimos toditos, no sé quién se quedó afuera en el 2018. Perdimos por 80.000 votos, pero perdimos. El problema finalmente entonces es la ausencia en medio de la crisis, que es lo que hay que revisar, en la construcción de un proyecto que, como dijiste, efectivamente represente y entusiasme y le dé confianza a la gente. Mira, Estela, coincido con una suma de errores que comenzamos en el 2008. Coincido en eso con Hugo. Y también en todo el proceso creo que la pobreza ha crecido enormemente en este país. Estamos cercanos al 35%. En general, la gente le ven a los políticos, a todos los políticos en general, en una situación de que todos somos iguales, ¿verdad? Que no hay diferencia entre los distintos sectores. Y eso también, todo lo que pasó en la cuestión de diputados, con esta cuestión de que había una mayoría de la oposición que tenía un salario de una persona en la Cámara de Diputados, también se dio eso en muchos casos en la Cámara de Senadores, y la ausencia de un proyecto país de la oposición en general. Creo que también incidió esto en esta debacle que tuvimos como oposición en general. Creo que ninguno de los partidos políticos de la oposición tuvo un proyecto país. Para mí eso es fundamental en el sentido de que ningún partido puede decir: esta es mi posición en salud, esta es mi posición en el tema tributario. Creo que no construimos eso, Estela. Creo que pagamos todo lo que ocurrió en este proceso, ¿verdad? Y creo que tenemos que, en esto, lo que dijo un poco Hugo y lo que dijo Sebastián, tenemos que hacer una autocrítica y realmente tener este proyecto, porque
lo que está ocurriendo con la aparición de paraguayos es peligroso, ¿verdad? Creo que podemos llegar a una situación que no es aconsejable en el país, ¿verdad? Y mira, eso mi visión de todo esto. Creo que tenemos que, a partir de ahora, construir ese proyecto país, la verdad. Ahora, el tema de lo que sucedió, diríamos, en las elecciones, el Partido Colorado va a tener mayoría propia en la Cámara. Sabemos que ellos tienen una dinámica un poco perversa, pero exitosa a la vez, que lo hace oficialismo y oposición al mismo tiempo. Pero ¿qué significa eso? Ustedes que son parlamentarios, ¿qué significa eso para la oposición en general? Porque solamente cuando el Partido Colorado está debilitado políticamente se pueden llegar a consensos, y cuando se quiere plantear un proyecto, decir, negociar y decir, bueno, apóyennos en esta propuesta y nosotros le apoyamos en lo otro. ¿Qué significa eso ahora para mínimas posiciones de cualquier sector opositor? Mira, Estela, no es fácil la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Podría colocar dos escenarios, porque hablamos acá de la pobreza, hablamos de la desigualdad social, el tema de la corrupción, la impunidad, es un tema que hay que ver cómo va a jugar Santi Peña este partido. Digo Santi Peña por el tema de Horacio Cartes y otras influencias externas que hay al respecto, porque ese es un tema que todavía no está resuelto. Todavía no está resuelto. Pero acá viene el segundo punto, que en la campaña electoral no se habló, no se debatió. El Paraguay tiene el 36, algunos dicen 37% del Producto Interno Bruto, que es la deuda. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Según el propio Fondo Monetario Internacional, 27-28 es tolerable. Pasando 35, 34, 35 ya es una situación crítica. O sea, nosotros estamos en una situación crítica. Este año solamente ya creo que $1.000 millones vamos a pagar en términos de amortizaciones, de interés. Mucha plata. Tenemos que cubrir los gastos corrientes del Estado y tenemos que entender la desigualdad, las demandas sociales, etc. ¿Cómo se va a resolver ese tema? ¿Cuál es la política económica que se va a hacer? Yo suelo escuchar a algunos tangencialmente tocan el tema y dicen, bueno, entonces se va a tener que subir los impuestos a ciertos sectores. Sí, es una posibilidad. O la otra es ir a negociar la deuda. Ir a negociar la deuda. Yo creo que esta situación, de la deuda, de los ingresos del Paraguay, más el tema de la corrupción, de la impunidad, y dependiendo de cómo se acuerde Itaipú, puede hacer algo más gobernable el gobierno de Santiago Peña o no. Y ahí entra tu pregunta del Congreso, ¿verdad? Yo creo, y por la información que tengo, que habrá en el Senado 3 bancadas coloradas. ¿3 ya? 3 bancadas coloradas. Ahora luego creo que estábamos en 3, ahora se unificó. Pero el medio siempre pendular hasta que arregle, eso pasó en diputados. Como que juegan, se vuelven independientes por un ratito. Pero siempre juegan a eso finalmente, pero eso también desequilibra. Claro. Eso desequilibra, eso se desequilibra más porque se vuelve inestable esa cuestión. Y nosotros, que últimamente llegamos a tener 8 senadores, más el PP9, teníamos una columna que hacía como bisagra ahí, ¿verdad? Yo esa bisagra la que no veo ahora, o sea, no sé cómo va a ser el comportamiento como línea política parlamentaria de la gente de Cruzada, por ejemplo. O sea, digo, no sé, no estoy... Sí, no sé, es un misterio. ¿verdad? Sí. Entonces, de ese punto de vista, el papel del Senado ante la deuda, ante la situación económica, todo esto que cité, el acuerdo con el Ejecutivo, yo veo, para no usar otra palabra, veo hasta ahora difuso, muy difuso y complicado. Esa es mi
apreciación sobre eso. A ver, voy a decir tres cosas. Lo primero, incluso volviendo sobre lo que estábamos hablando al inicio, quiero tirar una reflexión más de lo que ocurrió. Yo creo que hay una palabra que creo que todos dijimos acá, que es el tema identidad. Me refiero a que la identidad del proyecto político. Y ahí lo digo con profundo respeto, también tiene que haber, lo digo con profundo respeto, Estela, hasta una autocrítica, no digo de los medios, de los formadores de opinión. Porque muchas veces como que queremos decir, tenemos que estar todos unidos porque 2 más 2 es 4. Entonces, yo no sé si incluso hay unidades que terminan haciendo que se pierda identidad. Entonces los proyectos políticos no suman todo lo que tienen que sumar. Yo creo que el escenario de Payo lo que sí tuvo es identidad propia. Y a mí no me sorprendería que de acá a 5 años un dividido 3 pueda ganar en Paraguay. O sea, un dividido 3 me refiero a que incluso 3 candidaturas, pues fíjate que 42 fue Santi, ¿verdad? Finalmente. Sí. 42. O sea, 42. Ese 42 alguna años fue 37. O sea, acá yo no digo, acá puede pasar cualquier cosa en 5 años y no tenemos que creer que solamente por estar todos unidos vamos a tener muchos votos. Ni tampoco que si tenemos una identidad y nos vamos solos, vamos a tener votos. Con mucho respeto lo digo, el caso de Euclides, que quedó totalmente minimizado. Depende realmente de tener una propuesta, no propuesta seria ni siquiera, un mensaje, un metamensaje que le llegue a la gente. Yo creo que eso nos demuestra esto para no generar también, para estar un poco mucho más libre. Después de esta experiencia yo creo que todos podemos ver mucho más libres lo que se viene. Yo pensaría que tenemos que hacer del tercer espacio, primero como Patria Querida, después como tercer espacio, que eventualmente se puede plantear desde ahí. Y realmente, y lo digo nuevamente, uso nomás esta salvedad con mucho respeto, pues me cuido de hablar de otros partidos hoy, porque lo que corresponde es que nosotros primero hagamos nuestra parte. Pero el PLRA tiene una profunda necesidad de reflexión porque es la fuerza de oposición más importante. Y yo creo que hay una gran reflexión y una renovación obligatoria que la tienen. Yo creo que no es poco lo que está pasando en la oposición. La salida de Fernando Lugo, de Blas Llano, de Efraín Alegre, o sea, grandes referentes que lideraban a la oposición e incluso muchos otros no están en el próximo periodo. Entonces la oposición tuvo una renovación obligatoria, no pensada, que yo creo que el Partido Colorado a veces la hace pensada, en eso nos ganan. Es como los colorados se sientan para decir, dicen, ¿quién es el que puede ganar la presidencia? No es yo quiero ser y el que quiere ser el que es, sino que encuentran, por un lado. En el Congreso yo no creo que cambie mucho. La verdad, no creo que cambie mucho. O sea, en la Cámara de Senadores, 4 años gobernó Cachito Salomón, que es Colorado. O sea, lo que puede haber máximo un juego oficialismo-oposición, pero después entre ellos se arreglan y va a salir lo que tenga que salir. Yo no veo que cambie tanto. Y en diputados, finalmente cuando votábamos el juicio de Sandra Quiñones, o votábamos intervenciones de municipios, o votábamos cosas así, y perdíamos siempre 60-20, 65-15. O sea, el Partido Colorado en la Cámara de Diputados creo que sí igual. Ahí suenan 2 nombres, yo no estoy hoy, ¿verdad? Pero suenan 2 nombres que están pujando por la presidencia, que es Raúl Latorre, Roberto González. Evidentemente yo creo que va a terminar siendo uno de la ANR, y hay que ver quién termina siendo y que por lo menos mantengan la institucionalidad de la Cámara por más que tengan la mayoría, y ojalá pueda un poco reivindicarse un poco la Cámara de Diputados, que siento que en estos últimos años no tiene la mejor consideración de la gente. Ahora se van al Senado. Veremos. Algunos Suena. de diputados. Mira, Pero sí. Para mí se avecina tiempos difíciles, ¿verdad? Por lo que estaba diciendo Hugo, nosotros tenemos una deuda externa de 15.000 millones de dólares, ¿verdad? Nuestro presupuesto está por los 14 y estamos recaudando 4.500 millones aproximadamente en impuestos, ¿verdad? Yo, ante esta situación, repito, vamos a tener tiempos muy difíciles. Imagínate, tenemos un presupuesto de 10 millones de dólares para los indígenas, ¿verdad? ¿Qué políticas públicas puedes tener con eso? El presupuesto del Ministerio de Agricultura está por los 62 millones de dólares, ¿verdad? Eso incluye el salario y el mantenimiento de la infraestructura del ministerio. Y creo, ante estas situaciones,
creo que el presidente de la República, sobre todas las cosas, tiene que tomar decisiones en el sentido de la recaudación, ¿verdad? Y ahí viene lo que estaban diciendo Hugo y Sebastián en el Senado. Hay una disputa ya también de dos sectores del Partido Colorado. Creo que uno está liderado por Salomón y el otro sector por... Silvio Velar. Ovelar, ¿verdad? Por Ovelar. Y ante estas situaciones, ¿verdad? Repito, prácticamente si no se toman las medidas necesarias, tanto desde el presidente de la República y desde el Congreso, creo que estamos ante la puerta de una crisis social importante en el país, teniendo en cuenta el 35% de pobreza a lo que estamos llegando, ¿verdad? Y esa medida hay que tomar rápidamente porque, repito, la crisis social va a ser importante en los próximos años si no se toma, tanto el presidente de la República o el Congreso no toman las medidas necesarias para salirnos de esta crisis que se avecina, ¿verdad? Bien, pero pregunto yo, o sea, ustedes conocen al Partido Colorado, conocen la visión que tiene el cartismo de la economía, de los problemas sociales. ¿Realmente ustedes creen que ellos tienen el mismo diagnóstico que hacen ustedes? ¿O cuál es el camino que podrían tomar para evitar esa situación? De eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí con nuestros invitados Pedro Santa Cruz, Hugo Richter y Sebastián Villarejo, y quedamos en una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que va a resolver un nuevo gobierno colorado el problema de la desigualdad, que es uno de los problemas más graves que hay en Paraguay? Me decía una vez una experta internacional que es más fácil resolver la pobreza que la desigualdad, porque la pobreza se sabe qué es lo que se tiene que hacer, pero cuando hay desigualdad hay que debatir impuestos y hay que debatir con las élites políticas y económicas y no siempre están dispuestos. Creo que Paraguay es un caso como ese. ¿Cómo se tiene que resolver el tema de la desigualdad y si ustedes creen que el Partido Colorado está dispuesto a resolver la desigualdad? El Partido Colorado no está dispuesto, no porque sea pensadamente Estela. El Partido Colorado tiene una gran capacidad para ganar elecciones, pero no tiene ninguna capacidad o posibilidad de hacer ninguna renovación importante en la política paraguaya. Es un partido moralmente destruido, ¿no? Me refiero a algunos dirigentes, no a todos, por supuesto. Hacer cambios desde el Partido Colorado, o sea, el hecho de que haya vuelto a ganar la elección no significa la superación de la crisis del Partido Colorado. Eso en primer lugar. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que realmente se hubiera hecho? Que no se va a hacer. Voy a decir por qué creo que no se va a hacer. Nosotros necesitamos un gran acuerdo con un gobierno legítimo, con autoridad del presidente de la República, que llame a las fuerzas políticas, los grupos económicos, empresariales, sindicales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el tema de la desigualdad? ¿Y cómo? Yo a veces digo que, como todos los candidatas, dicen, vamos a hacer esto, aquello, nadie explica cómo se va a hacer eso. Pues yo creo que eso ya finalmente queda a cargo de los poderes fácticos. Lo que vos dijiste, los poderes fácticos, bueno, o sea que este va a ser el modelo. Eso no se discute en campaña electoral. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el tema de la deuda que dijimos? ¿Qué vamos a hacer con el tema de la mafia, el narcotráfico y la corrupción? Ese diálogo, Estela, y ese posible acuerdo no va a ocurrir. Porque el Partido Colorado no es capaz, no tiene condiciones para liderar ese proceso. Representado en Santi Peña, Horacio Cartes, no tiene ninguna posibilidad. Entonces,
Yo ahí no tengo una claridad, por eso hablé anteriormente de la gobernabilidad o no gobernabilidad de Santi Peña, no del Partido de Colorado o de los poderes fácticos. Santi Peña puede salir también, pero los poderes fácticos son los que finalmente deciden sobre esta cuestión ahí. Y yo creo que ese es el principal problema de los próximos 5 años. Aparte de la situación propia de Horacio Cartes. Yo no sé cómo va a continuar, sea desde el papel más allá de nuestras diferencias, del papel de los Estados Unidos y más allá de lo que pueda ocurrir acá internamente del Ministerio Público en Paraguay, que no sé si va a tener la fuerza suficiente. De entrada, yo creo que Santi Peña, creo que muy acertadamente, no sé si llegó a decir acá en el programa o dijo a nosotros, decía Sebastián Villarreal, ¿a quién le va a poner como ministro del Interior? Hago tus palabras, tus reflexiones. Sí, después la digo. ¿Quién le va a poner como ministro del Interior? ¿A quién le va a poner como jefe de policía? No sé qué otra cosa dijiste que son claves. Yo creo que en este momento Horacio Cartes tiene todavía la suficiente fuerza y no tengo ninguna duda que quienes estén en esos cargos, que yo me hice cargo de lo que decía Sebastián, van a ser gente de Horacio Cartes. No del Partido Colorado, no del gobierno Colorado, de Horacio Cartes. Y eso es la demostración. ¿Por qué, Hugo? Y porque yo creo que Horacio Cartes sigue teniendo poder y va a seguir teniendo poder a no ser que ocurran otros acontecimientos. Claro, eso un poco imaginando un poder bicéfalo, que es la gran pregunta o la gran interrogante que va a tener que responder Santiago Peña con su gestión después del 15 de agosto. Pero, ¿por qué Horacio Cartes quiere manejar el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas o qué más? ¿Por qué? Yo creo que una persona como Horacio Cartes y otros políticos también de ese perfil quiere manejar Ministerio del Interior, quiere manejar Policía Nacional, quiere manejar Poder Judicial, quiere manejar Ministerio Público. Porque ahí hay cosas que hay que resguardar, hay negocios, hay cosas que uno se tiene que proteger. Por eso dije de ese perfil. Otros políticos, otros perfiles, le interesaría la educación, la cultura, salud. Pues, yo no creo que el gobierno... O sea, si él tuviese que pedir un cupo dentro del nuevo gobierno, sería yo, Ministerio del Interior. Para ser honesto en el debate, adscribo lo que dijo acá Sebastián, porque esa es su opinión. A ver, Sebastián. Yo diría dos cosas. Primero, sobre tu pregunta del tema de la desigualdad. Lógicamente, en esta mesa... yo tengo una posición no parecida a la de ustedes tres, y le incluyo a Estela porque varias veces hemos debatido sobre el tema impositivo y demás. Ahora, yo creo que la pregunta no es qué va a ser el Partido Colorado, sino qué va a ser Santi Peña del cartismo, pues el Partido Colorado como tal, y lo digo realmente, es una gran estructura electoral, pero en puridad, en el 2003 estaban con Nicanor Ardefruto, que fue el, digamos, primero semi de izquierda que se acercó al bolivarianismo, trayéndolo a Castro, acercándose a Chávez, y después lo apoyó a Cartes. O sea, Nicanor Ardefruto y Horacio Cartes están diametralmente opuestos en términos ideológicos. Quizás en negocios no, pero en términos ideológicos, políticos están en términos opuestos. Entonces, más que el Partido Colorado, la pregunta es, uno, ¿qué hace Santiago Peña? Y si tiene el apoyo o no para enfrentarse al sistema y a la estructura que nos tiene color. Porque finalmente, para que cambien las cosas, hay que volver al gobierno más eficiente. Entonces, tener que tener una nueva ley de la función pública, del servicio civil, tener que cambiar el estatuto docente. Porque finalmente ahí tenés la gran cantidad de funcionarios para cambiar la educación. Tenés que, ahora empezó otra nueva ley de contrataciones públicas, vamos a ver cómo avanza. Tenés que hacer una reforma a la policía. O sea, esas grandes reformas. Imaginémonos que nosotros, hay gente que habla de la reforma a la Constitución, no la Constitución del 92, nuestro Código Sanitario de cuándo es, nuestra ley de IPS de cuándo es. Esas son las leyes o los cambios que se necesitan para que empiece una reforma real del Estado. Si no pasa eso, no vamos a solucionar los grandes problemas. Porque yo creo para la desigualdad, y después voy a lo que me plantearon de suelo de Santiago Peña, nosotros necesitamos que Paraguay crezca. Ahí es donde tenemos una visión distinta nosotros económica. Yo creo que nosotros en realidad estamos no en el escenario actual, y esto mismo pasó en los países nórdicos como Japón, como Corea, en todos lados. Primero, ver cómo generamos un crecimiento, que nuestro PIB de 35.000, 40.000 millones de dólares, como invento, se duplica en tantos años. Cómo generamos que haya más inversión y más dinero, y que el Estado, lo que haga con este crecimiento que genera el sector privado, construir políticas públicas sociales para eliminar la desigualdad.
Porque sí tenemos una coincidencia de que si solamente se ataca la pobreza y no la desigualdad, vamos a ir el camino de Chile, que después termina explotando. Chile es uno de los países que mejor atacó la pobreza. Cuando uno ve los índices de lo que fue ocurriendo en gobierno de la concertación, ni siquiera de derecha, los gobiernos de Aylwin, Frey, Lagos, Bachelet, luego Piñera, pero otra vez Bachelet y demás. Pero no supo atacar el problema de la desigualdad con políticas que terminen también generando una sociedad más integrada. En segundo lugar, lo que yo digo, nosotros damos cuenta si Santiago Peña gobierna con la elección de algunos cargos. Porque yo creo genuinamente, cuando uno habla incluso con personas que formaban parte del gobierno de Horacio Cartes, muchos de frente dicen que en realidad estaban en los ministerios, en las instituciones y hacían lo que creían que correspondía, hasta el presidente les daba el respaldo necesario. Eso te dicen en medio, uno escucha a exministros del cartismo. Yo creo que Horacio Cartes, esta es una percepción mía, le va a dejar gobernar, fíjate cómo digo, le va a dejar gobernar a Santiago Peña el 80% del gobierno. Yo creo que Horacio Cartes no se va a meter en quién es ministro de Educación, de Salud, de Obras, ni nada de eso. Yo creo que Santiago Peña es clave ver a quién le nombra ministro del Interior, encargado de la Armada, la parte de contrabando y las cuestiones de frontera. Porque Horacio Cartes es un empresario fronterizo. Así de sencillo. Entonces ahí vamos a ver. Va a nombrar para proteger sus negocios. Y esa es la pregunta, es la pregunta, no estoy ni siquiera diciendo. Yo creo que si Santiago Peña nos sorprende, ojalá, con nombramientos, porque eso hasta ahora nadie escucha. Todos ya escuchamos que Lea Jiménez va a ser jefa de gabinete, que escuchamos, no digo, yo no soy colorado ni nada, ¿verdad? Que Fernández Baldovino iría a Hacienda, se lo vio a Rubén Ramírez ahora con Peña en Brasil, entonces sería ministro de Relaciones. Y son nombres que nos sorprenden y que tienen su prestigio, forman parte del gobierno, nos pueden gustar o no, pues es lógico, forman parte del equipo de Santiago. Hasta Baruja Nobras. Pero la pregunta es quiénes van a ese sector sensible, que es donde uno decía que en la policía era manejada por José Ortiz y no por el ministro del Interior. ¿Quién va a manejar la policía y la seguridad en este gobierno? Ahí es donde vamos a ver realmente quién tiene la lapicera. Y eso a mí me preocupa. Es ese sector y después algo también que me parece importante, a quién pone Santiago Peña en las binacionales. Si las binacionales vuelven a ser un reparto de poder feudal de algún político, o se interpreta no solo el momento de Itaipú, sino también de Yacyretá, como que son en realidad hoy las únicas empresas, llamémosle públicas o cercanas al Estado, que de alguna forma tienen una incidencia en políticas públicas. El Partido Colorado tuvo siempre en las binacionales, si ustedes se fijan, los perfiles nunca fueron iguales. Nunca fueron iguales. Y es posible que termine acá está el otro elemento, cómo va a negociar Santiago Peña y o Horacio Cartes o juntos con la gente de Mario Abdo. Ese es un tema para ver el tema de las binacionales. Ahora, una cosa en donde evidentemente sí tenemos diferencia, pero es importante explicitar la diferencia. Sebastián, nadie está en desacuerdo con el crecimiento económico. Nadie está en desacuerdo. Cuando el gobierno Lugo, un año nosotros crecimos 14%. Por el boom de los comunes. El año, no importa por qué. No, pero es importante. No, pero déjame, quiero ir a otro lado. El siguiente año, 11%. O sea, nadie está en desacuerdo con el crecimiento económico, porque obviamente sin crecimiento económico no vamos a generar muchas cosas que necesitamos generar desde el punto de vista de la riqueza, desde el punto de vista de la economía. ¿Cómo creces económicamente? Sin depender del clima. Déjame terminar, porque si no me vas a sacar de... Perdón. Déjame. Adelante. El problema no es el crecimiento económico. Todos tenemos que apostamos por el crecimiento económico. El problema de la limitación de tu planteamiento, y también le escuché a varias gente de Pachequería, y nuestra diferencia principal está en el mecanismo, en la participación del Estado, en cuanto al mecanismo de la distribución de la riqueza. Ese es el problema que ustedes no pueden resolver y el Partido Colorado tampoco puede resolver. Un solo ejemplo. Esta semana, hace algunos días, hubo una muy buena noticia desde el punto de vista del crecimiento económico. La economía empezó a crecer. Habrán visto ustedes, estábamos creo que cerca del 5 o 6% aproximadamente en los primeros meses del año. Aumentó el desempleo. Porque el mecanismo de distribución de la riqueza, el modelo económico, no genera esa distribución de la riqueza.
Ese es el primer punto que hay que resolver. No es solamente una cuestión de impuestos, porque ahí estamos reduciendo la política económica a una cuestión impositiva. Y como dijo acá Pedro Arturo anteriormente, 4.000 millones de dólares es nuestra recaudación impositiva. 4.500. 4.500 es nuestra recaudación impositiva. Pero además, si vos me decís, hay que subir impuestos, no. Para los trabajadores, para los profesionales, para la clase media, no hay que subir impuestos ahora. Pero hay sí gente que puede o debe, en todo caso, tener una mayor contribución impositiva en el Paraguay. Pero esa es una parte nomás del problema. Subiendo impuestos solamente vos no vas a resolver el problema de distribución. El problema de la distribución está en el modelo. Y cuando digo modelo, no digo el sistema capitalista. Estoy hablando del modelo capitalista, extractivista, ¿verdad? Que dependemos de factores externos, del clima, del precio internacional. Hermano, en estas condiciones no hay posibilidad de reducir la pobreza y no hay posibilidad de reducir la desigualdad. Quiero agregar nomás una cuestión. De la recaudación de 4.500 millones de dólares que tenemos al año, el 70% es de los impuestos indirectos, ¿verdad? El IVA y el impuesto al consumo. O sea, acá los impuestos pagan en la clase media y los pobres. Esa es la situación en que estamos en este país. Y creo que hay que duplicar esa recaudación y lo que dijo la distribución de eso, ¿verdad? Apuntar a que llegue a la gente más empobrecida, ¿verdad? Creo que si no llegamos a eso, creo que va a ser muy difícil la situación del país. Y están hablando la cuestión de las binacionales, ¿verdad? A mí me parece que lo que nosotros necesitamos acá es un Ministerio de Energía. Que tengamos una política energética en el país, porque está en compartimiento estanco, ¿verdad? Que al final nos lleva a una cuestión, a una situación de todo lo que está pasando con Yacyretá y Itaipú. Creo que el gobierno tiene que apuntar a tener un ministerio de energía y sobre todas las cosas a tener una política energética. Solamente quería señalar esas dos cuestiones en ese sentido. Siempre una pequeña acotación, Sebastián, ya una pequeña, pues tiene que ver con esto, ¿eh? No toda inversión social es realmente política pública. Y con alguna autoridad voy a decir esto, que 2 o 3 veces yo llegué a intervenir en el Senado, de la perversión que significa ciertas políticas, entre comillas, sociales en Paraguay en este momento. Tecoponá, por ejemplo. Te voy a decir por qué. Yo fui ministro de Acción Social del gobierno de Fernando Lugo. Nosotros crecimos con Tecoponá, pero ahí había un plan de políticas públicas, un objetivo. Tecoponá en sí mismo no le saca a nadie de la pobreza. Toda esa cantidad de plata, dineral, que se gasta en este momento en Tecoponá, que yo defiendo Tecoponá, con la versión anterior, ¿sabe para qué? Es un colchón contra la pobreza nomás. Para que la gente no se muera de hambre. No es ninguna política pública que le permita una movilidad social a la gente, porque no existe ese proyecto. No existe ese proyecto. Entonces ahí no hay distribución de la riqueza. Porque si vamos a discutir ese tema, ataquemos entonces los problemas estructurales que hacen que no exista movilidad social, y no existe movilidad social porque fracasó la política de distribución de la riqueza en el Paraguay. Este es un lindo debate y tenemos poco tiempo, entonces intentar hacer corto los minutos nomás. En primer lugar, hay algo clave que está diciendo: hay que distribuir riqueza, y para distribuir riqueza hay que crear riqueza. Porque si no tenemos riqueza, no tenemos nada que distribuir. Entonces, no podemos partir, no lo estoy diciendo de ustedes, de un discurso que ataque la riqueza. Mientras nosotros tenemos que buscar que el Paraguay sea rico, y no hay que tener miedo de decir esas palabras. Nosotros necesitamos que el Paraguay crezca económicamente, que haya más dinero, para que ese dinero podamos construir políticas públicas. Esto coincidimos, no es solo una cuestión impositiva. Entonces, lo que yo siempre dije y me manifiesto, antes de cualquier percepción de subir impuestos, que es un debate que tuvimos varias veces, nosotros no podemos no atacar en la calidad del gasto público y lo que tiene que ver con la evasión. Y todos me dicen, no, pero siempre va a haber eso. No, pero demostremos con el mismo esfuerzo. El Estado, cuando te quiere hacer una reforma tributaria, se soluciona en un año, como pasó al inicio del gobierno de Marito. Pero la mesa de reforma del gasto público hasta ahora no llegó, después de 5 años, su propuesta de reforma del gasto público. Pasaron 5 años. Entonces nosotros lo que siempre parece que no queremos ir, y yo como Estado, como algo general gobierno, joderle al paraguayo.
al que no está dentro de la estructura. Si hay pandemia, al que sostiene su salario el funcionario público. Si hay tal cosa, le ayudamos a este. Pero al que se esforzó, al que trabajó, al que está pagando, no. Esa lógica necesitamos cambiar para que la gente se sienta protegida y quiera invertir más y quiera que esto crezca. Porque nos debemos preguntar cómo se genera el crecimiento económico y tenemos que hablar, y acá no hablo de Lugo, lo mismo va a pasar con Nicanor en su momento. Hay que comprender que el crecimiento económico fue por una estrategia de industrialización, una estrategia donde el Paraguay construyó una política pública agrícola. No, como vos decís, generó algo que viene nomás de lo que está pasando en el mundo y tuvimos un mundo de commodities con precios altos. Eso nomás lo que pasó. No fue como muchos economistas de repente dicen Paraguay, no importa quién es presidente o ministro de Hacienda, lo que importa es el clima. Eso es lo que no podemos más vivir en Paraguay. Tenemos que empezar a depender y tenemos que hablar de cosas serias. Había tocado un tema así, totalmente otra cosa. Los municipios. Nos pasamos generando más municipios. La única política pública de Itaipú fue sostener municipios, porque el municipio depende de royalty y Fonacía. Ni uno puede vivir si no es por la dádiva de una binacional. Y corresponde a una binacional eso. No sé, pues debatamos así claramente de a dónde tienen que ir los miles de millones de dólares que repartió Itaipú en todos estos años, a dádivas o cuestiones así. Entonces yo creo que nosotros, si encontramos punto en común, nos vamos a dar cuenta que es real. Lo primero que tenemos que ver es, no digo que se va a solucionar la mejora del gasto público, yo no soy necio, pero si nosotros vemos, y uso un ejemplo del Ministerio de Educación, que yo creo que hay que invertir más en educación, no es que estoy diciendo que no, pero uno ve cómo subió la cantidad de inversión en educación y está absolutamente relacionado con el decrecimiento de la calidad de nuestra educación en el Paraguay, que cada vez está peor, eso convencimos todos, creo que coincidimos. Se logró con la reforma educativa lo que tiene que ver con un poco la expansión y lo que tiene con la alfabetización, pero en calidad educativa empeoramos. Entonces no se trata de ponernos más dinero en una bolsa, sino se trata de ver cómo vamos a gastar ese dinero y construir políticas públicas. Porque me hablaba del caso de Tecoporá, pero no hubo ni un... ¿dónde están entonces el control que se tenía que haberse realizado a Mario Varela en el Ministerio de Desarrollo Social en todos estos años? ¿Dónde están ese tipo de cosas? No, porque nos perdemos también en la oposición. Ahí en lo que es el Senado se estaba con Cachito, que es el mismo sector que Mario. Entonces... no es un debate tampoco complejo, o sea, es un debate complejo pero lindo. Yo estoy de acuerdo. Explicarte en el poco tiempo que tenemos. No explicar, tenemos una posición distinta en eso y es bueno para la ciudadanía. Está bien, pero a mí no me preocupa debatir, al contrario. Pero antes una cuestión, porque pareciera que trajo el viento el tema que con Lugo subió la economía, el crecimiento económico. Parece que sí, fue así. Favorable fue la situación internacional. Pero también hubo una capacidad de gestión de Dionisio Borda que hay que reconocer. Cuando asume Fernando Lugo, se produjo la famosa crisis internacional del 2008. ¿Se acuerdan ustedes? Se capitaneó esa tormenta. Solamente eso quiero decir porque en otro momento podemos hablar cuáles son las medidas que se tomaron para que eso sea beneficioso, pero eso fue porque Fernando Lugo también la autorizó. Pero sacamos esto, una sola cosa, o dos cosas, rápido. El tema de la educación, que los docentes son esto, que los sindicatos, que los colorados. El problema es que en el Paraguay se ha dejado de debatir sobre la calidad de la educación. Lo mismo el tema Tecoporá, ahí está la respuesta al tema Tecoporá. Todo está bien, los números de Tecoporá, están todo bien los números de Tecoporá, te puedo asegurar. Están todo bien, nadie... El problema es que se perdió como política pública el objetivo de la movilidad social para que la gente vaya saliendo de la pobreza. Esa es la crítica. Esa es la crítica. Y se volvió un colchón principalmente de los gobiernos colorados. El resto de los numeritos están todo bien, te puedo asegurar. Estoy hablando yo de políticas públicas estratégicas, con enfoque de derecho. En el tema de la educación, tanto se ha perdido el debate sobre la calidad de la educación que ahora tenemos antiderechos. Antiderechos metidos en el propio Ministerio de Educación. Y gente de Patria Querida ha acompañado esto. Yo no digo todo el partido. Gente de Patria Querida ha acompañado esta política de antiderechos. Entonces, ¿cómo hacemos el debate sobre la calidad de la educación o qué calidad de educación es lo que planteamos? Interesante, pero vamos a hacer una pausa ahora porque lo que acaba de plantear Hugo Richard es muy interesante y creo que ataca el corazón del problema porque finalmente, bueno, que reforma lo que vamos a hacer y en este contexto yo le tengo miedo
Y vamos a ver quién va a ser el ministro de Educación, porque guarda con los antiderechos en el tema educativo. A la vuelta de la pausa. Bien, volvemos aquí en Contexto con nuestros invitados Pedro Santa Cruz, Hugo Richter y Sebastián Bellarejo. Tenemos los 15 minutos últimos. Todo esto que estamos debatiendo es, y de lo que hay que hacer, mi duda siempre es, ¿por qué el Partido Colorado va a cambiar si hasta hoy le funciona esto para seguir ganando elecciones? O sea, todas las reformas que hablamos nosotros de servicio, eso yo escucho hace 30 años que hago periodismo, escucho que hay que reformar la función pública, escucho que hay que reformar el Estado, escucho que hay que reformar la caja fiscal, escucho que hay que mejorar la educación, pero seguimos en lo mismo. Mi turno, ¿eh? Entonces, está mirando hacia allá, me parece que no me va a dar para mi turno. Me tiraron 2 o 3, te fuiste mirando a la derecha. ¿Cómo se logra? Me gusta que mire a la derecha, pero dame lo mismo en mi turno. Había un orden, comenzaba con Hugo, ¿verdad? Te escucho, diputado de Villarejo. No, tranquilo, a ti. Una broma, por más que estamos tranquilos ahora en este último mes que nos queda. Primero, de la educación me hacía algo breve también en base a lo que se dijo. Acá yo soy claro en la inutilidad de este gobierno por sobre todas las cosas y por sobre todas las cosas de este periodo, porque incluso, aunque pase impopular lo que digo, yo reconozco el trabajo de Marta Lafuente cuando estuvo en el Ministerio de Educación y creo que por unas crisis finales que existieron pasaron cosas, pero en este periodo de gobierno del Ministerio de Educación fue un desastre. Entonces, cuando el gobierno nos lidera y nos anima a liderar y ser claro, y se terceriza la construcción de políticas públicas, que realmente se ha tercerizado en organizaciones civiles, sean de derecha o de izquierda, porque las dos hay trabajando en educación. Pero cuando se terceriza la construcción de políticas públicas, aparecen temores. Y los temores, aunque puedan algunos parecer infundados o fundados, dependiendo de cómo lo queramos analizar, son temores en algo que es lo más profundo para un padre y una madre, que es cuidar a su hijo. Entonces, acá el enorme desafío de este gobierno es liderar genuinamente el proceso. Y le doy algo en la mano a Santiago Peña que le escuché decir, creo que aquí con Luis Vareiro, pues le hizo esa pregunta, diciendo que él iba a liderar ese proceso. Y me parece correcto que el presidente de la República sea quien lidere ese proceso, porque ese fue un problema con Mario Abdo Benítez. Él estaba desaparecido, él no hablaba, él no opinaba. Entonces es inevitable que los temores crezcan, empiece una bola de nieve y se pueda considerar cualquier cosa. Eso en primer lugar. Segundo lugar, Dionisio Borda también fue presidente de Nicanor Artefrutos y genera, yo creo que la última semi-reforma real ahí existió cuando se trabaja la reforma tributaria, se hace la ley, como sabemos, de adecuación fiscal y otras cosas, el código aduanero, se trabajó un poco en la caja fiscal, la última vez que se tocó y se arregló más o menos fue ahí. Pero ahí había un compromiso de reforma del Estado. Borda fue uno de los que también, recordemos que esa ley tributaria bajó del 30 al 10% el impuesto a las empresas. ¿Y qué pasó ahí? Se recaudó más, porque la gente en un país donde no tenés el suficiente control trabaja mucho en negro. Entonces uno tiene que ver las realidades. Pero para no entrar en lo positivo, lo que me doy cuenta es que en el mismo proceso, ya que me hablaste de Borda, en el mismo acuerdo político, hay que cumplir lo que nunca se cumplió, que son las reformas. Y ahí podemos seguir otros pasos, porque si no es como que la gente se siente apretada. Y en tercer lugar, Estela, no quieren cambiar nada. Vamos a hacer claro, por eso nosotros nos enfrentamos políticamente en todos lados. Claro que no van a querer cambiar si lo que prefiere, no quiero más hablar porque yo creo que un error de la oposición es decir el Partido Colorado. No es cierto. Los colorados le votaron a Fernando Lugo, los colorados le votaron a Mario Ferreiro, los colorados le votaron a Luis It, los colorados le votaron a Miguel Prieto. Yo lo que creo es que hay una estructura prebendaria y clientelista que no tiene color, porque eso lo he visto en la Cámara de Diputados, al menos yo cuando perdíamos 70-10 las votaciones, no había un color ahí rojo o azul, que no quiere ni un cambio. ¿Y cómo llegaron los cambios que hubo en Paraguay hasta hoy en términos de reforma? Y esa es una de mis mayores críticas al gobierno de Mario Abdo Benítez, que en la pandemia y en ese momento de crisis era la oportunidad única para ciertas reformas. Cuando acá se reformó el sistema financiero, con la crisis de los bancos en los 90, entonces como había otra, más o menos, no había otra, se tuvo que hacer la nueva ley de banco y todo el nuevo proceso. Cuando empezó la irresponsabilidad fiscal hasta el extremo, no había otra que se tuvo que hacer la ley de responsabilidad fiscal. Cuando recordarán ustedes,
en el último año, justamente el periodo 2008-13, el Congreso agarra y sube así linealmente un aumento general de salario a todos los funcionarios, pero sin haber una forma de... Eso fue 2012. 2012, ¿no? En ese periodo, 2012, no me acuerdo el año exacto, no, claro. Estoy de acuerdo, 2012. ¿Cuándo se hizo la ley esta de adecuación fiscal con borde de más? Después del semidefault del 2012. O sea, la única forma que el sistema medio acepte algo es porque hay una crisis que le vuelve inevitable. Pero de la crisis educativa hablamos hace 2 décadas. Pero nunca se palpó y todavía no se toca. Por eso fallamos, y cierro con esto, Hugo, te pido entonces un minutito más. Por eso se falló en la pandemia, por una oportunidad para una reforma de salud, donde incluso ahí no estábamos tan diferentes sectores de izquierda y derecha. En el tema salud no estábamos tan lejanos en la visión de cuál tiene que ser un sistema. Quizá íbamos a dudar si el uruguayo, el español, pero era un sistema cercano. En ese momento se tenía que haber presentado y no se presentó. Lo mismo pasó con la seguridad. En las crisis de inseguridad que tuvimos este año, teníamos que haber tratado, con errores o con defectos, pero tratado reforma. Ese fue el peor problema de este periodo de gobierno, y le incluyo a los congresistas, que en las dos crisis que sí hubo de salud y seguridad, se podía haber tenido la fuerza de hacer reforma y no las tuvimos. Hay que ver, y ojalá Santiago Peña haga algo, y yo le voy a ponderar si lo hace. El presidente de la República, el día que más poder tiene, es el día que gana la elección. Desde ese día empieza a perder poder. El día que asume incluso tiene menos poder que el día que ganó. Y en esa semana, en esos 15 o 20 días, Santiago Peña, ojalá presente al menos y demuestre su vocación de generar algunos cambios. Ojalá, porque le conviene al Paraguay. Yo veo difícil porque, a ver, acá salió el tema de la función pública, el famoso tema de la función pública. ¿Por qué hay una población de funcionarios públicos importante? Porque eso hace al modelo de la economía paraguaya. Si en el sector privado se hubiera estado más desarrollado, se hubiera generado industrias que requieran mano de obra de calidad, empleo de calidad, la gente no hubiera buscado ir al sector público. Si queremos cambiar realmente el modelo y queremos reorganizar el Estado y la población que trabaja en el Estado, entonces hay que ver cómo realmente se invierte de tal manera que el sector privado pueda ser atractivo para la absorción de mano de obra de calidad. Ese es todo un debate. Mientras, vamos a seguir lamentándonos de la cantidad de gente que está en la función pública, que está en el Estado, porque no tiene otra alternativa. Así de sencillo el tema. Por eso es que el problema de fondo, no tenemos poco tiempo, para discutir todo esto que estamos diciendo, en nuestra opinión, hay que rediscutir el modelo de aquí a 15 años. Y rediscutir el modelo de aquí a 15 años significa, vamos a empezar con cuánto podemos lograr nosotros mínimamente más o menos de la negociación del anexo C de Itaipú o la negociación de Itaipú. ¿Cuánto? Más o menos. 1.500 millones de dólares más. Tiene una cifra que posiblemente sea razonable. ¿Qué vamos a hacer con 1.500 millones de dólares más? ¿Cómo vamos a invertir en educación y la calidad de la educación? ¿Cómo vamos a invertir en salud? Pero ¿cómo vamos a invertir en cambiar el modelo productivo? Ahí el papel del Estado es fundamental para que el sector privado avance hacia un nuevo proceso de industrialización, teniendo en cuenta el medio ambiente, la mano de obra de calidad que se requiera. Ese es un punto de partida. ¿O qué vamos a hacer con 1.500 millones de dólares en el caso que se logre eso? El problema y hay una crítica, que lo dije antes, por eso lo vuelvo a decir ahora, al discurso en contra del Partido Colorado que vos lo citaste, o en contra incluso de Horacio Carton, que tenemos clarísima diferencia, ¿verdad? El problema es que nadie habló de esto. Nadie habló. Acá de Itaipú vamos a lograr esto, vamos a proponer esto, de aquí a 15 años esto, en los 5 años vamos a lograr esto. Eso no se habló. Y la gente terminó votando igual que antes, porque el Partido Colorado, con sus 42%, no es que obtuvo más votos. Claro. Con eso le basta. Los 100 y pico mil de votos, voto histórico. El problema es que los que proponemos el cambio, los que proponemos la alternativa, no le dijimos a la gente qué es lo que íbamos a hacer. Esa es la principal
razón de la autocrítica. Tenemos hasta ahí 20, poquísimos minutos ya. Yo sinceramente les digo que lamento que ustedes no van a estar en el próximo periodo, porque creo que aparte de la formación que tienen, son personas íntegras, que no es fácil encontrar eso en política. Y como parte final nada más de esta charla que tuvimos, algo que van a llevar, diríamos, como recuerdo, seguramente van a volver en otro periodo parlamentario, pero de esta experiencia que tuvieron en el Congreso, algo particular que te dejó, Sebastián, en tus debates, o un proyecto de ley que te enorgullezca. Dije, bueno, yo me voy con esta ley que yo planteé y yo saqué con el acuerdo parlamentario. Y otra cosa, una reflexión, así, lo que se te ocurre, por ahí si me dejas pensar voy a sacar lo más profundo que emocione, ahora ya sí algo rápido. Tienen que decirlo en un minuto y algo. No voy a decirlo en menos. Uno, nadie es tan bueno como parece, ni nadie es tan malo como parece. Hay que aprender a dialogar en los colegiados y no hay que tener temor al diálogo entre todos los sectores. Pero, segundo, si me habla de una ley, nosotros somos defensores del desbloqueo y yo fui muy parte de ese proceso del desbloqueo, entonces para mí es algo que me llevo. Y perdón, en ese punto, ¿seguís defendiendo el desbloqueo con lo que pasó? Sí, sí, pero nada es perfecto. Eso entonces dejemos para otro debate, vamos cómo a se puede para perfeccionar. Sí. Y lo tercero, me gusta usar el ejemplo de una ley que no es conocida. Y que la trabajamos mucho con mi padre, que es un ingeniero retirado, que es la ley del ejercicio de la agrimensura. Que es una ley que recopilamos y que se aprobó en ambas cámaras, que recopilamos, eso se estaba manejando con acordadas de inicio de 1900, leyes de 1950. Y fue un trabajo técnico, no se ve mucho, pero puede ayudar mucho al tema de la tierra en Paraguay. Gracias. Mira, Senador. Yo creo dos cuestiones para mí muy importantes. Dentro de este periodo legislativo, la ley del cáncer. Creo que fue un aporte importante a partir de una experiencia de vida que tuve, ¿verdad? Y la otra, lo del Consejo. Consejo de la Magistratura. Lo del Consejo de la Magistratura, toda esta transparencia, ¿verdad? El proceso que tuvimos tanto para la selección de la Corte, del Fiscal General del Estado y del Tribunal Electoral. A pesar de todas las presiones, nos mantuvimos en el Consejo y creo que seleccionamos a las personas que realmente creo que merecían estar en esos espacios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, la independencia del Poder Judicial, la seguridad jurídica, creo que aportamos en ese sentido, ¿verdad? La transparencia en todo el sistema judicial en general. Para mí esas dos cuestiones importantes, Estela, ¿verdad? Dentro de este proceso legislativo, ¿verdad? Gracias, senador. Y mira, Estela, en 10 años pasan muchas cosas, ¿verdad? Los periodos parlamentarios pasan muchas cosas. Yo tuve, ahora está viendo que me pasaron, durante el 2018 tuve como 600 iniciativas parlamentarias, 125 proyectos de ley, el segundo más productivo, qué sé yo, toda esa historia. Pues no voy a hablar de eso, voy a hablar de lo que conocí. Los poderes fácticos son fuertes, Estela, fuertísimos. 3 cosas que acá Pedro Arturo sabe también y seguro él sabe también. Nunca nosotros pudimos lograr realmente, por ejemplo, una cosa legítima, necesaria, un razonable criterio impositivo sobre el tema del tabaco. Impresionante cómo actúa el poder fáctico. El que está a tu lado, que te dijo que sí te va a votar, al rato te cambió de voto. El tema incluso del impuesto a la soja, que fue tan debatido, igual opera de una manera impresionante. Entonces yo cito mucho a los poderes fácticos en las decisiones que se toman. Y cuando operan, es muy difícil lograr mayorías. Yo no recuerdo que se haya logrado mayorías cuando ellos empezaron a operar.
Esa es mi principal aprendizaje en estos 10 años parlamentarios. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Muy interesante toda la charla que tuvimos. Buenas noches y nos vemos el próximo miércoles.